Bienvenido, bienvenida a este espacio tranquilo donde la ciencia susurra en voz baja y el sueño se acerca sin prisa, como un gato que se acomoda y respira lento sobre tu regazo. Si este tipo de calma te ayuda, puedes apoyar el canal con un like y una suscripción. Y si deseas seguir aprendiendo mientras te duermes, en la descripción tienes una lista de reproducción pensada para acompañarte noche tras noche. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora mismo? Imagina que te recuestas despacio, que tu almohada cede como una nube suave y que en la habitación hay una penumbra tibia, más gris que oscura, como una tarde que decide quedarse un poco más. Cerca de ti, quizá a la distancia exacta de un suspiro, un gato duerme medio atento. No hace falta verlo del todo para saber que está ahí. Lo delata un sonido discreto, una vibración que no se impone y que, sin embargo, llena el espacio como si fueran aguas quietas. El ronroneo no rompe el silencio, lo teje. A cada exhalación, un murmullo de motor pequeño. A cada inhalación, una continuidad que casi no se interrumpe. Si prestas atención, te llegan no solo por el oído, sino por la piel, como cuando un tren lejanísimo deja una frecuencia baja que apenas roza los muebles, sin perturbarlos. El ronroneo tiene algo de mechero antiguo que no acelera ni frena, solo permanece. En esa constancia hay un mensaje, uno que no se grita y no pretende llamar a nadie en específico. Es más bien una carta abierta para quien esté cerca. La biología lo explica de una manera serena, sin misterio dramático. Dentro del cuello del gato, a la altura de la laringe, unos músculos pequeños se contraen y se relajan, con un ritmo sorprendentemente regular, guiados por un generador neural que produce pulsos repetidos. Esos pulsos llegan por nervios que se entrenan desde muy temprano y hacen que las estructuras vocales, la glotis y los pliegues que dejan pasar el aire, se abran y se cierren a una velocidad que el oído humano percibe como vibración continua. Sucede tanto al inspirar como al expirar. El resultado es esa cadencia de baja frecuencia, a menudo entre 20 y 150 hercios, aunque lo que sentimos cerca del pecho del gato se concentra en rangos aún más constantes, con un latido que no es latido, pero se siente tan regular que nos recuerda a uno. Si te imaginas la garganta como un pequeño puente de madera, cada contracción de esos músculos es como un paso suave sobre las tablas que hace vibrar la estructura entera sin dañarla. El aire no se lanza con fuerza, no hay explosiones, solo un flujo tenue que encuentra una puerta que se mueve al compás. Esto da al ronroneo una cualidad aerodinámica que parece sencilla y que, sin embargo, está muy refinada por millones de años. El gato no necesita abrir la boca ni tensar todo el cuerpo. Puede ronronear mientras descansa, mientras se acicala, mientras te mira con los ojos casi cerrados, satisfecho, o incluso cuando algo le duele y busca consuelo en sí mismo,
como si activara un interruptor de cuidado interno. En ese matiz está parte del secreto. Ronronear en calma no es solamente un sello de contento, es una herramienta multifuncional. Imagina ahora a un cachorro recién nacido, con los ojos aún cerrados, que no maulla con fuerza porque no tiene aún ese repertorio de sonidos, pero sí ronronea como un pequeño tambor constante. La madre responde, también con ronroneo. Y en esa conversación sin sobresaltos, se coordina la lactancia, el calor, la cercanía. Es un lenguaje que no despierta al bosque, no alerta a los depredadores, no espanta a la presa, y sin embargo, transmite todo lo importante. La vibración se transmite a través del cuerpo como una cuerda que se tensa lo justo y se afloja lo necesario. Piensa en ello como en un faro de luz muy tenue para ojos nocturnos, suficiente para orientarse sin llamar la atención de nadie más. Cuando todo está en calma, un gato que ronronea no está anunciando nada urgente. Está modulando su estado, está afinando su propio sistema nervioso, como quien pasa la mano por encima de los dientes de un peine, no para hacer música fuerte, sino para recordar un patrón que lo regula. En su cerebro, el patrón viene de un marcapasos neuronal que ordena los impulsos con suavidad. En su garganta, los músculos obedecen sin fatiga. El costo energético del ronroneo es bajo, como un modo de mantenimiento. De hecho, hay estudios que exploran la posibilidad de que ciertas frecuencias del ronroneo estimulen la recuperación de tejidos, la salud ósea y muscular, y que incluso tengan un papel en la consolidación de estados de reposo profundos. No se trata de promesas grandilocuentes, sino de observaciones intrigantes. Frecuencias en torno a 25 a 50 hercios aparecen a menudo en contextos donde el tejido se reestructura. Los ingenieros de sonido lo notarían como una banda de frecuencias con propiedades terapéuticas potenciales. Para el gato, cada zumbido es como un pulso de bajo impacto que recorre su esqueleto, un masaje minúsculo que no interrumpe el descanso. Si te quedas con la sensación del ronroneo pegada a la piel, puedes notar cómo su continuidad te invita a soltar los hombros. Imagina que el sofá se convierte en una orilla blanda y tú eres una hoja de agua que flota y siente vibraciones muy lentas que se repiten una y otra vez, casi idénticas pero nunca exactas, porque la vida es variación dentro de un margen estrecho. El gato percibe tu respiración, el refugio de tu presencia, y tú percibes su micromotor interno. Es un intercambio silencioso. Por eso, cuando todo está tranquilo, el ronroneo aparece como una costumbre de convivencia. Es un sonido social que dice, estoy aquí, en paz, contigo, y me sostengo en este ritmo. El origen anatómico detalla algo todavía más delicado. La laringe del gato es un conjunto de cartílagos y tejidos blandos muy sensibles que al vibrar actúan como una válvula rítmica. Algunos músculos, como los tiroaritenoideos,
participan en el ajuste fino. En gatos domésticos, la estructura del hyoides, ese pequeño armazón que sostiene la lengua y forma parte de la caja vocal, es rígida en comparación con la de grandes felinos que rugen. Esto explica por qué el ronroneo es continuo, tanto al inspirar como al exhalar. El paso del aire guiado por ese compás interno no necesita del empuje de un grito ni de la tensión de un rugido. Es como comparar una cuerda que vibra con suavidad contra un arco, con una membrana enorme que se excita para gritar a gran distancia. Cada especie ajusta su instrumento para la música que necesita. La música del gato doméstico privilegia la proximidad y la discreción. La proximidad es clave. Para oír un ronroneo con claridad, hay que estar cerca. Esa condición de cercanía selecciona el tipo de mensaje que el sonido transporta. En la naturaleza, un sonido que solo se oye a pocos centímetros protege la intimidad y minimiza el riesgo. En casa o en cualquier lugar seguro, esa misma limitación suena a confianza. Cuando un gato te entrega su ronroneo, no está proclamando lealtades ruidosas. Está vibrando contigo. Es un acto de corresonancia. En la física del día a día, dos cuerpos que comparten una vibración tienden a sincronizar ciertos ritmos. Tu pecho, tu respiración, tu latido, poco a poco se acomodan a ese pulso que no compite. Y sientes algo parecido a la seguridad. No es extraño que a las personas les resulte somnífero, como un blanco sonoro natural. En la penumbra, la luz encuentra el brillo esponjoso de un pelaje. Si acercas la mano, la yema de tus dedos recibe la microvibración. Es sutil, pero inconfundible. A veces acompaña un amasado con las patas, un movimiento rítmico heredado de los primeros días de vida, cuando presionar con las almohadillas ayudaba a estimular la lactancia. Con el tiempo, ese amasar se asocia con bienestar y pertenencia, y el ronroneo se superpone con ese ritual como una banda sonora repetida. En la quietud de una tarde sin sobresaltos, el gato extiende esa mecánica ancestral y la reinventa en un sofá, en una manta, en tus piernas. El ambiente le dice que puede bajar las defensas. Tú, al sentir ese patrón, interpretas lo mismo y te permites también aflojar. Las teorías sobre por qué un gato ronronea cuando todo está sereno se entrelazan en varios niveles. En uno biológico inmediato, el ronroneo podría facilitar la liberación de endorfinas y otras moléculas asociadas con el confort, modulando el dolor y el estrés, lo que estabiliza el sistema interno sin despertar emoción intensa. En un nivel físico, las vibraciones de baja frecuencia se propagan a través del esqueleto y los tejidos blandos con un tipo de estímulo que no desgasta, repasando pieza por pieza los puntos que sostienen la estructura del cuerpo. En un nivel social, ese zumbido constante crea un canal de comunicación de baja energía que refuerza vínculos sin exigir atención exagerada. En conjunto, la calma no es solo el contexto del ronroneo, sino también su producto. La calma invita al ronroneo,
y el ronroneo sostiene la calma, como dos manos que se sostienen sin apretar. Imagina pueblos dormidos vistos desde un tren nocturno. Las luces se suceden espaciadas. Pasas frente a ventanas cerradas y en cada una parece haber una escena doméstica donde alguien se arropa, alguien lee, alguien sueña despierto. El mundo se vuelve amable cuando lo miras a ese ritmo. El ronroneo propone precisamente ese tempo para la convivencia con el gato. Ni aceleración ni brusquedad, solo continuidad. A veces, el sonido cambia ligeramente de textura. Puede volverse más grave, más hondo, o subir un poco de tono. Puede hacerse más analógico, como si escucharas una radio antigua. Esos cambios reflejan la posición del cuerpo, el flujo de aire y la presión suave con la que los músculos de la laringe cierran y abren la puerta. El motorcito interno no se apaga, pero se adapta. Esa adaptabilidad sin esfuerzo es, en sí misma, una señal de seguridad. En la vida cotidiana, el gato descubre lugares donde su vibración se proyecta mejor. Sobre madera se siente cálida, sobre una alfombra se vuelve más redonda. Sobre tu regazo toma la forma de una cuna en la que ambos descansan. Si alguna vez has notado cómo un vaso sobre una mesa vibra con un bajo muy sutil cuando en la casa hay música lejana, entenderás esa idea de acoplamiento. Tu cuerpo es un mueble vivo que recibe la vibración, la amortigua y la devuelve en forma de respiraciones más largas y hombros que bajan. Los ojos se cierran porque hay un código que ha sido aprendido con paciencia. Repetición, confort, presencia. En términos de evolución, el ronroneo es un éxito silencioso. Los gatos que pudieron mantener este canal de comunicación discreto, útil para madres y cachorros, para señalar paz y para autorregularse sin exponerse, tuvieron una ventaja en contextos donde la discreción era aliada. No todo pequeño felino ronronea igual. Hay matices entre especies, y la taxonomía de la familia Felidae muestra líneas donde algunas capacidades vocales se sacrifican en favor de otras. El gato doméstico, con su hioides rígido y su laringe bien entrenada para vibrar a baja intensidad, perfeccionó la técnica. Con los humanos, encontró un socio que responde a esas vibraciones con cuidado y alimento. Con un hogar, con un sofá y una rutina compartida. La antropología de la convivencia entre humanos y gatos está llena de estos pequeños acuerdos no escritos. Tú me das un lugar blando y una mano que respira conmigo. Yo te doy un rumor que te centra y te recuerda que todo está bien. La fisiología del ronroneo, al volverse tan familiar, puede casi dibujarse con palabras. En el cerebro hay núcleos que gestionan ritmos, algunos en el tronco encefálico, capaces de pacificar la salida de órdenes motoras con precisión. Esos núcleos proyectan hacia nervios que inervan la laringe. La laringe, por su parte, es un delicado portón, un conjunto de estructuras que,
sometidas a pulsos regulares, establecen un flujo discontinuo que el oído integra como tono. No es un canto con notas, es un continuo. La presión subglótica muy baja trabaja en coordinación con las breves aperturas de la glotis. La palabra central aquí es economía. El cuerpo del gato consigue producir un sonido estable con un gasto mínimo, por eso puede mantenerlo durante largos periodos, incluso cuando duerme a medias, con ese sueño ligero que observa sin mirar. De vez en cuando, ese ronroneo en calma se acompaña de señales de microexpresión. Los bigotes, rígidos y sensibles, se orientan hacia adelante con suavidad. Las orejas, que a menudo se mueven como antenas, se quedan en una postura neutra, una línea estable sin tensión. La cola describe una curva quieta, a veces con una ondulación de apenas 1 centímetro. La respiración es rítmica y lenta, y el abdomen sube y baja como un mar pequeño que no conoce tormenta. En ese contexto de signos, el ronroneo adquiere su significado de paz. Es una de las razones por las que, en el lenguaje coloquial, solemos traducirlo como satisfacción. Sin embargo, la misma técnica sirve cuando el gato necesita reconfortarse ante un dolor discreto o una inquietud. En esos casos, el resto de señales nos ayuda a distinguir el contexto. Hoy nos quedamos con la versión amable, con la vibración de la tarde correcta, con el faucet de agua que no gotea, con el té que humea casi a temperatura ambiente, sin prisa, sin urgencia. Si ahora, poco a poco, ajustas tu respiración a 4 tiempos iguales, muy suaves, quizá percibas cómo el cuerpo imita lo que oye. 4 compases para inspirar, 4 para expirar, sin contarlos en voz alta, solo con la sensación de que entras en una pieza de música lenta que no te exige nada. El gato no espera nada de ti en ese momento, solo comparte su frecuencia. Esa experiencia, común en hogares de todo el mundo, se convierte en una microcultura de dormitorio. Hay habitaciones que guardan el recuerdo de un ronroneo. Aunque esa noche los gatos no estén, el aire parece recordar el pulso tenue de otras noches, como una pared que retiene el calor del sol y lo suelta con discreción cuando el frío llega. Los científicos que estudian el sonido del ronroneo lo han descrito con espectrogramas, donde se ven bandas de energía en bajas frecuencias, con armónicos que dependen de la anatomía del individuo. No hay 2 ronroneos idénticos, como no hay 2 huellas digitales idénticas. Cada gato tiene un timbre, un acento, un color. Algunos suenan un poco más metálicos, otros son casi de felpa. Esta diversidad añade textura a la vida compartida. Es fácil imaginar la escena de alguien que reconoce a su compañero felino por el ronroneo, como si fuese un apodo sonoro. También es fácil pensar en la forma en la que con el tiempo ese sonido se convierte en parte de la identidad del hogar. Una firma de cariño silencioso. Se ha propuesto que el ronroneo ayuda a mantener la densidad ósea en periodos de inactividad. En la naturaleza,
un depredador de tamaño medio puede pasar muchas horas quieto, y ese descanso, tan necesario, impone desafíos al esqueleto. Las vibraciones suaves podrían ofrecer un estímulo de bajo impacto que mantenga el tejido óseo receptivo, como un recordatorio mecánico de que ahí hay vida, de que la estructura sigue en uso, incluso en reposo. Esta hipótesis es agradable en su humildad. No promete milagros. Describe un cuidado silencioso y continuo, acorde con la discreción general del ronroneo. Aun sin certezas absolutas, esa imagen de microestímulos atravesando huesos y tendones mientras el gato se acurruca en un rincón seguro resulta coherente con lo que vemos y sentimos. El oírte a ti mismo es otra clave. El gato, en calma, se oye, no de la manera consciente de una meditación guiada, pero percibe su propio retorno sonoro. Esa retroalimentación le confirma el estado en el que está. En psicología, la autopercepción influye en la emoción. En fisiología, la señal retornada refuerza patrones. En acústica, la vibración que regresa puede estabilizar la fuente. Todo esto, traducido a vida cotidiana, se resume en la sensación de que el gato entra en un circuito de seguridad recursivo. Mientras todo esté tranquilo, el circuito se mantiene. El ronroneo no se impone un objetivo superior, simplemente existe, y esa existencia produce beneficios. La forma en que ese zumbido llega a ti no es solo auditiva. El tacto participa de manera esencial. Si colocas la mano en el costado del gato, la vibración se transmite a tus dedos y viaja por tus huesos. Ese viaje es muy corto, pero significativo. Tu sistema nervioso detecta ritmos constantes como señales de fondo que ayudan a regular. Son como metrónomos que no marcan un tiempo exacto para una canción, sino un tiempo interior para relajarte. Por eso tantos relatos de personas que concilian el sueño junto a un gato se parecen entre sí. Hablan de una presencia que no exige, de un sonido que no pide atención, de una continuidad que, paradójicamente, ayuda a soltar los hilos mentales. Mientras escuchas, no tienes la obligación de seguir un argumento, de entender un giro, de retener una información. Todo es repetición amable, y lo que se repite no asusta. Cuando, de pronto, un pequeño chasquido de lengua corta el ronroneo durante medio segundo, suele ser una breve resituación. El gato cambia de postura, recoge las patas, guarda la cola, busca una nueva esquina de tu muslo. El sonido regresa casi de inmediato, como un río que encontró otra piedra. En ese regreso hay algo muy placentero. Te confirma que el ritmo es más fuerte que la pausa, que la calma es más amplia que la interrupción. La noche, que quizá al principio parecía grande, se hace manejable a ese compás. Piensa en los materiales que amamos por su capacidad de absorber y devolver el sonido con dulzura. La madera, la lana, el algodón, las mantas. Un gato sobre una manta de punto crea una escena acústica donde cada fibra convierte la vibración en calor suave.
El olor del lugar se mezcla con esa escena. Algún rastro de jabón, algún recuerdo de sol atrapado en las cortinas. Si cierras los ojos, el mundo queda reducido a unas pocas sensaciones muy amables. El silencio no es vacío. El silencio es el conjunto del ruido mínimo que produce el descanso. El ronroneo es una parte visible de ese conjunto. Con el paso de los minutos, tu cuerpo se vuelve más pesado de una manera segura. No hay prisa por entender nada. El gato tampoco tiene prisa. El tiempo que tarda en alargarse y, en volver a encogerse, en bostezar sin abrir del todo la boca, es el tiempo que también a ti te sirve para entrar en una fase más lenta del pensamiento. Las ideas, como las frecuencias bajas, se acomodan en bandas. No saltan, no interrumpen, se deslizan. Tal vez recuerdas una tarde similar, en otro sofá, en otra ciudad. Tal vez no recuerdas nada y el recuerdo es solo la sensación general de bienestar que retorna. A veces, la memoria de un ronroneo ajeno es suficiente para invocar la calma presente. Un detalle pequeño pero interesante tiene que ver con la respiración nasal del gato. Al mantener la boca cerrada, el flujo de aire pasa por cavidades que atemperan el sonido y lo mantienen en ese registro íntimo. La bóveda del paladar y las paredes de la faringe son partes de una arquitectura dedicada a la economía del ruido. Nada en el conjunto está diseñado para el espectáculo. Todo está pensado para que la comunicación sea eficaz a corta distancia. Es la ingeniería de lo doméstico, de los instantes compartidos en voz baja. Mientras sigues escuchando, te invito a acomodarte un poco más, a ajustar la manta si lo necesitas, a soltar tanto el entrecejo como la mandíbula. El ronroneo continúa como un mar muy lejano, y si te ayuda, puedes imaginar que cada oleada trae una caricia de aire tibio que va desde la base del cuello hasta los hombros, y luego desde los hombros hasta los brazos, y finalmente se queda en las manos, que descansan. Si surge algún pensamiento, lo dejas pasar por encima, como una nube lenta que no se queda. El gato te acompaña en esa manera de pensar sin palabras, y el cuerpo aprende por imitación silenciosa. Hay personas que usan grabaciones de ronroneo para dormir cuando no pueden tener un gato cerca. En esas grabaciones, la constancia del patrón se vuelve un hilo conductor para la atención. A veces se mezclan con sonidos de lluvia suave o viento en hojas grandes. La combinación funciona porque todos estos ruidos comparten algo. Son variables dentro de límites estrechos. No explotan, no sobresaltan. El revestimiento de la noche con estos sonidos hace que los sentidos se relajen, y al hacerlo, permiten que el cerebro suelte el control de la vigilia. La antropomorfización, ponerle palabras humanas al ronroneo, es tentadora. Decimos que el gato canta de contento. Decimos que celebra. En realidad, lo que hace es más simple y más refinado a la vez. Es un ejercicio de mantenimiento acústico que traduce estados internos a vibraciones útiles para otros y para sí mismo. Al igual que alguien puede tararear muy bajito una melodía sin intención de interpretar para nadie,
El gato vibra sin intención declarada de impresionar, y aún así nos impresiona, precisamente porque nos permite entrar en su pequeño mundo. La convivencia, cuando es estable, crea rituales. Quizá antes de dormir, tú apagas la luz siempre del mismo modo. Colocas un vaso en la mesita. Abres una ventana apenas para que entre aire fresco. El gato aprende tus rituales y los acompasa a los suyos. En el engranaje de hábitos, el ronroneo es una rueda que gira sin ruido y sin rozaduras. Cuando sientes que el resto del mundo se reduce al radio de ese sonido, el descanso se vuelve algo probable, y lo probable es un terreno fértil para el sueño. A veces, el ronroneo aparece cuando acaricias la base de las orejas o a lo largo de la columna, en dirección a la cola. Es una topografía de sensibilidad. El cuerpo del gato responde a la presión suave, como si cada centímetro fuese un botón de encendido para el motorcito interno. No necesitas insistir. Un par de pasadas y ahí está, el zumbido. Lo bonito de esa respuesta es que no exige habilidad, solo presencia atenta y suave. La atención suave, además, es el tipo de atención que también sirve para dormir. Estás, pero no estás observando con lupa. Te deslizas entre sentir y dejar de pensar. En la literatura, el ronroneo aparece a veces como metáfora de lo cotidiano bien engrasado, ese estado en el que nada cruje. Es una metáfora justa. En la fisiología de un gato, el crujido es raro. Todo es lubricación sutil, tejidos que resbalan bien, articulaciones pequeñas que no piden atención. El ronroneo, entonces, es el sonido de una maquinaria viva funcionando en régimen de reposo. Y el reposo, como objetivo nocturno, puede verse así, con esa imagen de mecanismos ajustados que no necesitan más que tiempo y repetición. Si te ayuda, puedes imaginar que la habitación se agranda, que las paredes se alejan lo justo para que el aire parezca más ancho, que el techo baja unos centímetros para que te abrigue, y que en ese espacio tú y el gato están en el centro de una elipse suave donde todo lo demás queda fuera de foco. El mundo, por un rato, se organiza alrededor de un recurso sencillo, un zumbido. La palabra zumbido, a veces, se usa para hablar de ruido molesto. Aquí no. Aquí es una palabra que describe una caricia acústica. No hace falta nada más. Una curiosidad discreta tiene que ver con la forma en la que los humanos hemos respondido históricamente a los sonidos graves y continuos. En muchas culturas, los instrumentos de baja frecuencia se utilizan para crear ambientes de introspección. Tam-tams, didgeridús, tubos resonantes. El ronroneo está en ese club, por decirlo con suavidad. No necesita volumen para producir el efecto. Su virtud está en mantenerse. Cuando un gato está seguro, lo mantiene, y tú te sientes incluido en esa seguridad. Entre los grandes felinos, la posibilidad de ronronear o rugir parece formar un espectro asociado a la anatomía del guioides y de los pliegues vocales. Los que rugen con potencia como leones y tigres no ronronean de manera continua como un gato doméstico.
Los que ronronean, como gatos monteses o linces, lo hacen de forma parecida a nuestros compañeros de sala. Esta distribución cuenta una historia de prioridades evolutivas. Para el gato que vive cerca de nosotros, el rugido nunca fue necesario. La conversación se dio siempre a 2 centímetros, no a 2 kilómetros. Cuando todo está en calma, el instrumento elegido es el de cuerda corta, no el de metales. Los estudios de comportamiento sugieren que los gatos pueden modular su ronroneo para incluir ligeros matices que llamen la atención de los humanos sin resultar estridentes. Es lo que algunas investigaciones llaman un ronroneo con sobretono, que imita un poco la urgencia de un llanto, pero en el modo amable del día a día en casa. El ronroneo en calma es el patrón base, limpio, sin esa firma de petición. Es el que llena los ratos sin necesidad de interacción continua. El que aparece cuando el gato está medio dormido junto a ti y no busca nada más que seguir siéndolo. Peso, tamaño y edad también marcan diferencias. Un gato grande puede producir un ronroneo más grave, con una vibración que sientes en el muslo, como un tambor de mano apoyado. Un gato joven o pequeño suena más alto, casi como una abeja mansa. Sin embargo, la sensación de calma es común. Ese efecto compartido, más allá de las diferencias de tono, sugiere que nuestro sistema auditivo y táctil responde a la regularidad con alivio. La regularidad es la forma que toma la certidumbre física cuando decide hablar sin palabras. Si te fijas en la luz, quizá queda una lámpara encendida, con una pantalla de tela que tiñe todo de amarillo suave. El gato que hace un momento tenía la espalda encorvada en forma de colina, ahora es más bien una isla plana, un rectángulo de calor. El ronroneo sigue. Tu respiración también. Los relojes de la casa, si los hay, están lo suficientemente lejos como para no imponerse. El ritmo maestro es el zumbido sobre tu muslo. La habitación parece escucharte. Un coche que pasa por la calle queda amortiguado por cortinas que actúan como bosques. La noche entra y se sienta a observar sin juicio. Cuando el gato abre un ojo y te mira sin moverse, no rompe el hechizo del sonido. Lo acompaña. Es como si su mirada y su zumbido fuesen 2 líneas paralelas que te contienen. En esa contención, el cansancio encuentra una forma y deja de ser informe. Lo puedes sostener, y cuando lo sostienes, te suelta. El sueño, que es un visitante tímido, aprovecha esos momentos. Se acerca en silencio y negocia con tus párpados. No hay lucha, hay acuerdo. La ciencia, siempre discreta cuando se trata de vida cotidiana, nos ofrece nombres y rutas. Pero en esta escena basta con reconocer que los detalles encajan. Un generador neural, unos músculos que oscilan, una laringe que vibra, un cuerpo que escucha, otro que se siente acompañado, una frecuencia que cae en el rango donde la mente suelta control, todo con poco gasto, todo en casa, todo aquí. El porqué del ronroneo en calma es, en parte, el porqué de la calma misma. Estar bien. Y reforzar ese estar bien con señales físicas crea un círculo virtuoso.
El gato lo recorre con naturalidad. Nosotros lo aprendemos a su lado. Tal vez percibas ahora una ligera pereza en los brazos, un peso agradable en las piernas. Es la forma en que el cuerpo te agradece este rato sin exigencias. Permítete el lujo de quedarte justo en el borde entre vigilia y sueño, en ese lugar donde los sonidos se vuelven texturas y las palabras se vuelven formas de luz. Puedes retroceder hasta la escena inicial, volver a imaginar ese primer contacto con el ronroneo y notar que es el mismo y ya no lo es, porque tú has cambiado un poco. La noche ha avanzado, el cerebro ha soltado cosas. Quedan las dulces y útiles. Queda la respiración. Queda el gato convertido en paisaje. Cualquier distracción que aparezca entra en la habitación como alguien que abre una puerta con cuidado. Saluda en voz baja y se va, sin dejar rastro de humo ni resquicios de prisa. El ronroneo sigue. Tú sigues. El mundo por un rato no pide cuentas. Se limita a estar, y eso es suficiente. En esa suficiencia lo pequeño gana valor. El pliegue de la manta, la tibieza de una taza que aún conserva calor, el olor tenue de madera, la rugosidad leve de una alfombra bajo el pie que no se mueve. Cuando el gato se estira en cámara lenta, como si el tiempo fuese goma elástica, el ronroneo acompaña el movimiento con una pequeña modulación. Una ola más alta que vuelve al nivel de siempre. El cuerpo reconoce ese gesto como parte del repertorio seguro. No hay sorpresa, solo la confirmación de que un sistema vivo se readapta sin drama. La calma, lejos de ser inmovilidad, es capacidad de moverse sin ruptura. El ronroneo es la música de esa clase de movimiento. Piensa por un momento en la ligereza de una gasa que se alza con un soplo de aire. El ronroneo es ese soplo aplicado a la garganta desde dentro, modelado por músculos entrenados para no cansarse en ese régimen. Los ingenieros dirían que es un oscilador estable a bajo consumo. En lenguaje de hogar, es el ruido que te deja dormir. Todo se reduce a esa traducción. Cuando las habitaciones nos enseñan qué sonidos conservar, solemos quedarnos con los que parecen prometer seguridad sin pedir nada a cambio. El gato nos da exactamente eso. Un recordatorio continuo de que en ese radio pequeño no hay amenaza. En un plano más amplio, hay algo hermoso en que un animal y un humano compartan un resultado fisiológico tan sencillo y tan preciso. El gato se regula a sí mismo, y tú te regulas un poco junto a él. Las fronteras entre organismos no desaparecen, pero sí se abrazan. En un mundo lleno de ruidos que compiten, esta oquedad sonora que llamamos silencio compartido tiene un valor creciente. La ciencia nos ayuda a nombrarla, y el hogar nos ayuda a vivirla. Si quedaba alguna tensión en los dedos de los pies, puedes soltarla.
Si quedaba un pensamiento sostenido por inercia, puedes dejarlo caer y ver cómo no hace ruido al tocar el suelo. El ronroneo amortigua, la noche se hace redonda. Y tú, que escuchas, eres parte de esa redondez. Puedes volver a sentir el borde suave de la manta, la textura como de nube, y quedarte ahí, como si no pasara el tiempo, como si el tiempo fuese precisamente este pasar tan suave que apenas se nota. En la calma, el gato ronronea. En el ronroneo, la calma se hace más verdadera. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Si lo piensas, es un pequeño milagro cotidiano que no necesita grandes palabras. Basta el instrumento que vibra y el oído que escucha. Basta el tacto, basta el estar. Y aunque el mundo afuera exista con sus ritmos, aquí adentro manda la curva lenta del zumbido. Mientras te dejo con este sonido imaginado, con esta escena repetida a voluntad, te pregunto algo que nos ayuda a seguir hilando historias suaves para tus noches. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Vamos a cerrar con una imagen sencilla. El gato, ahora completamente rendido al sueño, aún vibra, pero más bajo, más sordo, como si el motor estuviese cubierto por una manta de lana gruesa. Tú también estás más cerca del sueño. Tu respiración es larga y sin esquinas. Tu cuerpo pesa sin hundirse. Tus ojos prefieren la oscuridad amable a la luz. Quedan unas pocas líneas de pensamiento que van y vienen como peces de un estanque, sin apuro por salir a la superficie. Si decides dormir, todo está listo. Si prefieres quedarte un poco más, el zumbido seguirá acompañando. Ambos caminos son buenos. Gracias por haberte dado este rato de ciencia lenta y compañía suave. Si te fue útil, un like y una suscripción nos permiten seguir publicando con esta cadencia tranquila. En la descripción tienes una lista de reproducción para que, si quieres, la noche te lleve video tras video sin que tengas que hacer nada. Que descanses, que estés a salvo, que el sonido del mundo, esta noche, sea para ti como un ronroneo en calma que te recuerda que todo está bien.